Hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a explicar en qué consiste la polarización de la luz y cómo se describe matemáticamente. Comenzaré por decirte que la polarización es una propiedad que asociamos a las ondas transversales, es decir, a las ondas cuya amplitud oscila en una dirección que es perpendicular a la dirección de propagación. En esta figura puedes observar un ejemplo de onda transversal en el que la amplitud indicada por estas flechas tenues oscilan a lo largo del eje Y hacia arriba y hacia abajo, mientras que la onda se propaga a lo largo de la dirección Z. En términos simples, cuando queremos conocer la polarización de una onda transversal, lo que queremos es conocer cuál es la figura geométrica que describe la amplitud de la onda mientras oscila. Para clarificar esta idea, observa de nuevo la gráfica. Si alguien te preguntara cuál es la figura que traza la amplitud de la onda cuando oscila, ¿qué le dirías? Para contestar esta pregunta, imagina que te colocas en el eje Z, de manera que la onda viaja hacia tus ojos. ¿Cómo se ven las oscilaciones de la onda desde tu perspectiva? Déjame ayudarte. Cuando rotamos la imagen para que el eje Z quede dirigiéndose hacia ti, descubres que la amplitud de la onda traza una línea recta mientras oscila de arriba hacia abajo a lo largo del eje Y. Bueno, pues ya está. Decimos por esta razón que la onda tiene polarización lineal. Es importante notar que mientras la onda viaja por el eje Z, la amplitud de la onda puede oscilar a lo largo de la dirección Y, como en la figura de la izquierda, o también podría hacerlo a lo largo de la dirección X, como en esta otra figura. En ambos casos decimos que la polarización es lineal porque la amplitud describe una línea recta mientras oscila. Sin embargo, en el primer caso lo llamamos polarización lineal vertical y en el segundo caso decimos que la onda tiene polarización lineal horizontal porque la amplitud describe una línea recta a lo largo del eje horizontal. Claro que la polarización puede oscilar a cualquier ángulo arbitrario. Por ejemplo, en esta figura oscila a un ángulo de 45 grados y en este caso le llamamos simplemente onda con polarización lineal a 45 grados. Es importante decirte que la polarización lineal no es la única que puede tener una onda transversal. En ocasiones, las amplitudes pueden oscilar de manera más complicadas, por ejemplo, así. A este tipo de polarización la llamamos polarización circular, porque el campo eléctrico traza trayectorias circulares mientras la onda se propaga. Otra forma en que podría oscilar el campo eléctrico es la siguiente. Cuando la amplitud de la onda oscila de esta manera, decimos que tiene polarización elíptica. Bien, con esto ya debes tener una buena idea de qué es esto de la polarización. Ahora veamos cómo se produce para el caso particular de la luz. La luz es una onda electromagnética que posee un campo eléctrico y un campo magnético que oscilan en direcciones ortogonales entre sí. Cuando hablamos de la polarización de la luz, nos referimos en concreto a la manera en que oscila el campo eléctrico de la luz. La forma más general de describir las oscilaciones del campo eléctrico de la luz es la siguiente. Es decir, se trata de un vector en el espacio con tres componentes, Ex, Ey y Ez, donde cada componente tiene la siguiente forma. Aquí, E0x, E0y y E0z son las amplitudes del campo eléctrico a lo largo de cada dirección principal. K es el vector de propagación y nos indica la dirección en que viaja la onda. Es importante no confundir esta K con esta otra, que simplemente es el vector unitario a lo largo de la dirección Z. Omega es la frecuencia angular de la luz y φx, φy y φz son las fases iniciales de las tres componentes del campo eléctrico. Nosotros vamos a estudiar las ondas cuyas componentes tienen la misma frecuencia angular y viajan en la misma dirección, por lo cual el término k.r menos omega t será el mismo para las tres componentes de la onda. Esto significa que los diferentes tipos de polarización del campo eléctrico se originarán solamente por las variaciones en las amplitudes y en las fases de la onda. Para aprender cómo se producen los diferentes tipos de polarización del campo eléctrico, vamos a iniciar analizando un caso muy sencillo. Suponga que tenemos una onda de luz que viaja en la dirección Z positiva con su campo eléctrico oscilando en la dirección Y. Esta onda se describiría así.
Note que como la amplitud oscila a lo largo de la dirección vertical, el campo eléctrico en X y en Z es igual a 0. Recordando que EY está descrito de esta manera, la expresión final que describe matemáticamente a una onda con polarización vertical es la que se muestra en este recuadro amarillo. Análogamente, la ecuación general que describe a una onda que viaja en la dirección positiva del eje Z, con su campo oscilando a lo largo del eje X, sería la siguiente. Note que ahora el campo eléctrico es 0 a lo largo de la dirección del eje Y y el eje Z. Por otra parte, la componente EX está dada por la siguiente ecuación, con lo cual llegamos a la expresión final que se muestra en este recuadro amarillo, que describe a una onda con polarización lineal horizontal. ¿Qué pasaría si estas dos ondas se traslaparan en el espacio y viajaran juntas? ¿Cuál sería el resultado? El principio de superposición nos dice que cuando dos ondas coinciden en el espacio, la onda resultante es simplemente la suma algebraica de dichas ondas, es decir, esto. La ecuación resultante sería como la que se muestra aquí, pero ¿qué polarización tiene? Bueno, pues eso depende de los valores que tengan las amplitudes y las fases. Sin embargo, aquí es importante hacer una observación respecto a las fases. Si graficáramos esta ecuación para distintos valores de las fases, nos daríamos cuenta de que la polarización de la onda no depende en realidad del valor particular de cada fase, sino más bien de la diferencia de fase entre las ondas, es decir, depende del valor de delta phi. Ahora que hemos hecho esta aclaración, vamos a analizar diferentes combinaciones de los valores de las amplitudes y fases para ver cómo cambia la polarización en cada caso. Consideremos primero el caso en que las amplitudes tienen valores arbitrarios, pero la diferencia de fase es 0. Esto significa que phi x y phi y son iguales. Como no es relevante el valor que tenga cada fase, sino más bien el valor de delta phi, podemos simplificar las cosas y considerar que phi x y phi y son iguales a 0. De esta manera se cumple que la diferencia de fase también es 0. En este caso, la expresión para la onda resultante se reduce a lo siguiente. La gráfica de esta última ecuación es muy sencilla y se presenta aquí a la derecha. Lo que obtenemos es una onda linealmente polarizada cuyo campo eléctrico oscila a un ángulo que depende del valor de las amplitudes. Formando un triángulo rectángulo, como el de la figura, deducimos que el ángulo de inclinación de las oscilaciones del campo eléctrico medido con respecto a la horizontal está dado por esta fórmula, es decir, la tangente del ángulo de inclinación es simplemente el cociente de las amplitudes E0y y E0x. Otro caso interesante se produce cuando consideramos que las amplitudes de los campos eléctricos son iguales y además que la diferencia de fase es de pi sobre 2. Como solo interesa la diferencia de fase y no los valores particulares de phi x y phi y, podemos elegir valores sencillos para cada fase. Por ejemplo, phi y igual a pi sobre 2 y phi x igual a 0. En estas circunstancias, la expresión para el campo resultante se reduce a lo siguiente. Si graficamos esta expresión, vemos que estos valores del campo eléctrico y de las fases nos producen luz con polarización circular, es decir, luz cuyo campo eléctrico resultante traza trayectorias circulares mientras la onda se propaga por el espacio. Aquí es importante mencionar que los giros del campo eléctrico pueden ser en el sentido de las manecillas del reloj, es decir, en el sentido horario, o también pueden girar en sentido antihorario. ¿Cómo podríamos determinar esto? Para saberlo, podemos graficar el vector de campo eléctrico para dos momentos distintos y así observar hacia dónde gira. Para hacer esto, vamos a simplificar un poco la ecuación. Vamos a graficar el campo eléctrico resultante para la posición z igual a 0 y para dos momentos temporales distintos, t igual a 0 y t igual a un cuarto del periodo. Recordemos que el periodo es el tiempo que tarda el campo eléctrico en dar un giro completo, así que estamos graficando la onda justo al inicio de su oscilación en t igual a 0 y luego cuando ya ha transcurrido un cuarto del tiempo que le lleva a dar un giro completo. Considerando que z es igual a 0,
Las componentes del campo eléctrico se simplifican de esta manera. Ahora, vamos a sustituir el valor del tiempo. Cuando t es igual a 0, Ex es simplemente E0 y Ey es 0, como se observa aquí. Al graficar, obtenemos que esta es la posición del vector de campo eléctrico en el momento inicial. Ahora, vamos a graficar para cuando t es igual a un cuarto del periodo. Después de sustituir y hacer un poco de álgebra, encontramos que el campo Ex es igual a 0 y que el campo Ey es igual a E subíndice 0, como lo puedes observar aquí. Si graficamos el campo eléctrico en este momento, obtenemos el siguiente resultado. Así pues, de estas dos gráficas deducimos que el campo eléctrico va girando en sentido antihorario. Aquí es importante mencionar que este giro antihorario es la consecuencia de que la diferencia de fase era pi sobre 2 positivo. Ustedes pueden realizar cálculos similares para el caso en que la diferencia de fase es pi sobre 2 negativo y verificar que en ese caso el sentido de giro se invierte. En el tercer caso, vamos a considerar que los valores de las amplitudes y fases son completamente aleatorios. Lo que se obtiene en esta situación es lo que se conoce como polarización elíptica, como lo puedes ver en la gráfica. Claro que las características de la elipse, como el ángulo de inclinación o las longitudes del semieje mayor y menor, dependerán de los valores específicos de las amplitudes y de las fases. Utilizando la ecuación general de una elipse, la cual podemos encontrar en cualquier texto de geometría analítica, se puede demostrar que el ángulo de inclinación del semieje mayor de la elipse, en términos de las amplitudes de los campos eléctricos y de la diferencia de fase, está dado por la siguiente expresión. Es importante mencionar que el campo eléctrico también, en este caso, gira en sentido horario o antihorario, y esto lo podemos determinar de manera similar a como lo hicimos para la polarización circular, es decir, graficando el vector de campo eléctrico para dos momentos diferentes y luego simplemente observando hacia dónde giró el vector. Finalmente, en esta tabla mostramos las famosas figuras de Lissajous, donde se puede apreciar cómo varía la polarización de la onda para diferentes valores de la diferencia de fase, cuando las amplitudes de los campos eléctricos no son iguales. En particular, es interesante observar que cuando la diferencia de fase es más o menos pi sobre 2, pero las amplitudes no son iguales, obtenemos una elipse cuyos semiejes están alineados con los ejes del sistema de coordenadas. Bueno, eso es todo por hoy. En nuestro siguiente video hablaremos de los vectores de Jones.